Cuando el Señor me reveló el mensaje de esta noche, yo le dije a mi esposa, tú puedes hacerme porque por si no lo saben, mi esposa es que prepara todos los artes que se mandan para promover las enseñanzas. Y el nombre de la prédica que me llegó fue Noche para Rebeldes. Y ella me dijo, por favor, no sueltes ese título, pero yo quiero que ustedes sepan que esta noche es para los rebeldes. Y usted dirá, amén, amén, amén. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú abras el entendimiento de todos nosotros. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que tu palabra sea revelada y para que nos cambie. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, la prédica se llama Los 180 grados de un rebelde. Y ustedes van a saber por qué. Vámonos directamente al libro de Jonás. Jonás. Yo siento como que le falta un poco de bajo a este micrófono. Como que no me siento como yo. Déjame ver, ¿quién tiene el micrófono por ahí que sirva? 1, 2, ahora sí. Ahora sí me siento como yo. Ok, Jonás capítulo 1, verso 1. Y vamos a ir leyendo hasta el verso 3. Jonás está cerca de Miqueas, después de Daniel, como si eso hace la diferencia. Si usted no se va al índice, yo voy a terminar de predicar y usted nunca va a encontrar a Jonás. Así que váyase al índice, porque si no, usted nunca lo va a encontrar, créame. Jonás capítulo 1, vamos a leer hasta el verso 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Verso 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Déjame ese verso ahí, por favor. Wow. Para los que nunca han oído hablar de Jonás, Jonás en la Biblia es uno de los profetas menores. Jonás es un rebelde que no le gustó lo que Dios le dijo. Jonás fue un hombre al que Dios le habló, le dio una instrucción, pero a él no le gustó lo que Dios le dijo. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que Dios le ha hablado y a esa persona no le gusta lo que Dios le ha dicho? Esas personas la Biblia los reconoce como rebeldes. Un rebelde es una persona a la que Dios le habla, le da una instrucción y la persona no hace lo que Dios le ha dicho. Gracias. ¿Alguna vez te ha dicho Dios algo que a ti no te haya gustado? De las personas que están aquí. Dios le pidió a Jonás que hiciera algo que para Jonás no tenía el más mínimo sentido. Y hay dos razones por las cuales a Jonás no le gustó lo que Dios le dijo. Dos razones. La primera es que Dios le pidió que fuera a proclamar su palabra a Nínive. Y el pueblo de Nínive, ¿cuál era el pueblo de Nínive? El pueblo de Nínive era un pueblo malo. Era un pueblo de gente despiadada que no tenía compasión por sus enemigos. Ellos hacían correr la sangre y mataban a sus enemigos y los mostraban públicamente para que la gente viera lo malo que ellos eran.
Si usted no era una persona, un ninivita, y llegaba a Nínive, a usted posiblemente lo mataban. Así que una de las razones por la que Jonás no quiso ir a Nínive era porque esa gente era malvada y si tú no eras ciudadano, tú no caías bien y podían matarte. Es como que le digan a una persona ahora, ve y predica a la gente de ISIS. ¿Cuántos quieren ir? Coger para allá era un suicidio. La segunda razón por la que Jonás no quería ir a Nínive era porque él tenía miedo de proclamar la palabra que Dios había dicho. Él tenía miedo que la gente la aceptara y se salvara. Jonás no quería que la gente de Nínive se salvara. Muchas veces nosotros tenemos personas muy particulares que no queremos que el Señor los salve, sino que haga justicia y ejerza justicia sobre ellos por cosas que nos han hecho. Además, si Dios salvaba a la gente de Nínive, entonces, como eran gente tan mala que se habían rebelado contra el mismo pueblo de Israel, Jonás quizás no quería tener que llamar hermano o hermana a gente que él no le caía bien. ¿Cuántos tienen personas así en su vida? Hay gente que a veces uno no quiere que se salven para no lidiar con ellos como hermanos o no tener que lidiar con ellos en el reino de los cielos. Que uno quisiera, uno vive con la esperanza de que cuando uno vaya al cielo, ellos no van a estar allá. Dice el verso 3, que Jonás decidió no hacer lo que Dios le dijo y huyó de la presencia de Dios. Jonás huyó de la presencia de Dios. Y es bueno resaltar que Jonás era un profeta. Y como profeta él sabía que no importa a qué lugar él fuera, Dios iba a estar ahí. Él no estaba huyendo de la presencia de Dios en el sentido de que él estaba buscando un lugar donde Dios no estuviera. De lo que Jonás estaba huyendo era de los requerimientos que Dios tenía para su vida. Él estaba huyendo de la expectativa que Dios tenía de él en ese momento particular. Jonás fue un rebelde, pero fue un rebelde que Dios usó. Y vamos a ver cómo Dios lo usó. Dice el verso 3, pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Nínive estaba a unas 550 millas de distancia de donde él estaba. Esos son 880 kilómetros. Eso es lejos. Donde Dios lo estaba mandando, por tierra había una distancia de 880 kilómetros. Sin embargo, él decidió ir a Tarsis. Y Tarsis estaba a 4,000 kilómetros por mar. Y en dirección totalmente opuesta. Dios le dijo, vaya a Nínive. Y él dijo, huyamos hacia el lado opuesto y para una distancia mucho más lejos. El compromiso que tenía Jonás de alejarse de la presencia de Dios era tal que él prefería estar 4,000 kilómetros fuera de la presencia de Dios que 880 kilómetros dentro de ellas. Por eso se estaba yendo muy lejos. Y hay personas que como Jonás, Dios le ha dicho, haz esto. Dios le ha hablado claro en su palabra y ellos han mirado en dirección opuesta. Y por supuesto, yo no estoy hablando de nadie en esta iglesia, porque eso no pasa acá. Yo estoy hablando de gente que usted conoce.
Hay personas que huyen de la presencia de Dios porque no les gusta la palabra que Dios les ha dado. Y muchos tienen razones lógicas para no hacer lo que Dios dice. Hay gente que por tiempo deja de ir a la iglesia. Hay personas que se han acercado a mí y yo les digo, ¿por qué tú no vienes a la iglesia? Y me dicen, pastor, yo no voy a la iglesia porque si yo vengo a la iglesia, Dios me va a hablar y yo no estoy listo para hacer lo que Dios quiere. Hay personas que me han dicho en mi cara, a mí me gusta demasiado el mundo, pastor. Y quiero ser honesto con usted. A mí me gusta mucho lo que está allá afuera. Por eso yo no vengo a la iglesia, porque si vengo a la iglesia, yo sé que Dios me va a hablar una y otra vez. Todo el que hace eso es un rebelde. Y yo no sé si usted conoce gente así. Hay personas que dejan de venir a la iglesia. Hay personas que se creen ellos mismos la mentira de que no vienen a la iglesia porque está muy lejos. O hay personas que buscan ocuparse en cosas para no venir a la iglesia. Pero yo conozco gente que mejor prefiere no coger un trabajo antes de dejar de venir a la iglesia. Hay gente así también. Hay gente que consigue trabajo que le dicen, los domingos tienes que trabajar. Y ellos dicen, yo trabajo con una condición. Yo no puedo trabajar los domingos. De nuevo, no es con ustedes que estoy hablando, yo estoy hablando con gente que usted conoce. Dice la palabra en el verso 3 de Jonás, capítulo 1, que Jonás, en la mitad del verso dice, déjame ver cómo lo dice acá. Dice que Jonás descendió a Jope. Descendió a Jope. Y es que cuando usted huye de la presencia de Dios y de lo que Dios le ha dicho que haga, usted no tiene otra dirección a dónde ir que no sea para abajo. Hay personas que huyen de la presencia de Dios y van hacia abajo y no se dan cuenta, porque no ven las consecuencias inmediatamente de la decisión que han tomado. Hay personas que están yendo hacia abajo y no lo perciben. Y el día menos pensado dicen, wow, ¿y en qué yo me he convertido? Eso le pasó a Jonás. Él huyó de la presencia de Dios y automáticamente apuntó hacia una dirección que lo llevaba a descender. Otra cosa importante que dice el verso 3 es que Jonás descendió a Jope, donde encontró una nave que partía a Tarsis y pagó su pasaje. Él mismo pagó el pasaje que lo llevaría fuera de la presencia de Dios. Porque cuando tú huyes de la presencia de Dios, tú vas a tener que pagar por todo. Por ejemplo, ¿cuántos trabajan en empresas aquí? ¿Cuántos han ido de viaje, aunque sea al interior, porque la empresa los ha mandado? Cuando la empresa te manda a un viaje, la empresa paga el pasaje, paga tu estadía y paga tu comida. Pero si tú vas de viaje por tu propia cuenta, tú tienes que pagar tu pasaje, pagar tu hotel y pagar tu estadía. Lo mismo, cuando una gente entra dentro de la voluntad de Dios, Dios paga por todo. La Biblia dice en Éxodos que la mamá de Moisés, cuando tuvo a Moisés, el faraón tiró un decreto de mandar a matar a todos los bebés varones que habían nacido en ese momento. Dice la palabra que Dios la mandó a salvar a ese hijo y lo tiró en el río. Y que luego que la puso en el río a Moisés, él llegó a parar al patio de la hija del faraón. Ella vio al niño, se enamoró de él y ella dijo a una persona que estaba con ella que ella quería encontrar una nodriza que lo criara, y esa nodriza recomendó a la propia mamá de Moisés. La mandaron a buscar y la hija del faraón le entregó a Moisés, a su propia madre, y le pagó para criarlo. Cuando tú entras dentro de la voluntad de Dios, Dios te va a pagar para que tú hagas lo que tú hagas.
Pero cuando tú decides ir en dirección opuesta a lo que Dios quiere, tú vas a tener que pagar por todo. Como le pasó a Jonás. Porque huir de Dios cuesta. Si tú estás aquí en esta noche, tú tienes que escuchar que huir de lo que Dios te ha dicho que haga te va a costar. A muchas personas le cuesta su paz. Te va a costar la unidad familiar que tú tienes. Te va a costar progreso. Va a costarte armonía. Te va a costar estabilidad mental. Huir de lo que Dios ha dicho te va a costar tranquilidad. Todo el que ha huido de lo que Dios ha dicho paga con estas cosas. Y muchos pagan precios muy altos. Dice el verso 4, si me lo pueden poner. Dice el verso 4, pero Jehová hizo soplar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Déjenme ese verso ahí. Jonás tomó una decisión, pero Dios tomó la suya. Jonás dijo, Dios, voy en dirección opuesta a ti. Y Dios dijo, Jonás, yo te voy a encontrar. Dice aquí la palabra que Dios mandó un fuerte viento en contra de la nave en la que iba Jonás. Porque la palabra de Dios dice en Hebreos 12:6 que a quien Dios ama, Él disciplina. A quien Dios ama, Él disciplina. Pero ponle atención a esto. Si tú eres hijo o hija de Dios y tú estás en rebeldía y Dios no va detrás de ti a buscarte, es porque tú debes ser hijo de otra persona, pero no de Dios. Si Dios te dice una palabra y cuando tú huyes, Él no sale a buscarte, tú no eres hijo o hija de Dios. Porque Dios a quien ama, Él disciplina. Así que si tú huyes de la presencia de Dios y nada ocurre, tú me preocuparía muchísimo. Dios al que busca, Dios al que ama lo busca. Y una prueba es que cuando tú te rebelas, Dios nunca te va a dejar tranquilo. Siempre te va a llamar un hermano de la iglesia. Hermano, ¿y por qué tú no vienes a la iglesia? Van a ir a tu casa a decirte que quieren que tú le prepares una batida. Y de que te sienten en la sala de tu casa, te van a decir, mira, el culto de los jóvenes está tan bueno. El domingo tenemos una conferencia. Te van a visitar en tu casa. Te vas a encontrar con gente que aman a Dios. Tú vas a tratar de huir, pero Dios no te va a dejar tranquilo. Tú eres hijo o hija de Dios. Cuando tú eres hijo o hija y tú te alejas de lo que Él te ha dicho, Dios va a mandar detrás de ti una tormenta con tu nombre. La tormenta Mariale, la tormenta Ruth, la tormenta Virginia, la tormenta Michael. Qué bien suena esa tormenta. Dios manda una tormenta de circunstancias adversas a tu vida cuando tú eres hijo de Dios y tú te alejas de su voluntad. Mi esposa cuando yo llegué me dijo, wow, ¿cuántos jóvenes en esta noche? Y yo dije, sí, el Señor sabe por qué los trajo. Ay, ustedes van a decir, ay, lo dijo. Dios le ha dicho a todos los jóvenes de esta iglesia
que la Biblia dice que antes en una granja ponían un buey y al lado le ponían otro y encima le ponían un madero que se llama yugo. Pero los granjeros, siempre que ponían un buey al lado de otro buey, se aseguraban de que el buey de la izquierda fuera igual al buey de la derecha en fuerza. Porque cuando son iguales, ven Michael, acompáñame. Cuando son iguales en fuerza, y tienen el yugo, ellos van a caminar a la par donde quiera que vayan. Pero si uno de los bueyes es débil y el otro trata de avanzar, el débil se va a convertir en una carga para el fuerte y eventualmente el fuerte va a caer. Y Dios utilizó esa metáfora para decirle a los jóvenes y a los adultos de esta casa que cuando usted va a entrar en una relación romántica con alguien, usted no puede meterse en una relación con alguien que no sea cristiano. Porque si usted se mete en una relación con alguien que no es cristiano, usted va a estar en yugo desigual. Eventualmente el no cristiano le va a decir: deja de ir a la iglesia. ¿Qué tanto tú vas a la iglesia? Si es hombre, oigan cómo hacemos los hombres, le va a decir: entonces tú quieres más la iglesia que a mí. Y entonces la joven o el joven va a comenzar a jalar duro tratando de arrastrar al otro y eventualmente los dos van a caer. La Biblia dice: no os unáis en yugo desigual. Ni en las relaciones románticas, ni en los negocios, ni en nada. Pero eso se dice aquí. Dios le dice: camina para allá. Y hay otros que dicen, se hacen los locos y dicen: no, yo voy en esta dirección. Nadie va a decir: ay, lo dijo. Cuando una persona, Dios le dice que coja en una dirección y va en otra, está en rebeldía contra Dios. Y si es hijo o hija, Dios le va a caer atrás. Si no es hijo o hija, Dios ni para allá va a mirar. Si tú huyes de lo que Dios te ha dicho, si tú huyes de la voluntad de Dios para con tu vida, y tú eres hijo y tú eres hija, te esperan momentos tormentosos. Las circunstancias en tu vida se van a poner mal. Dice el verso 5 de Jonás. Wow, se me fue Jonás. Dice el verso 5 de Jonás capítulo 1. Dice lo siguiente: los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. ¿A quién clamaban? Eran muchos marineros y cada uno de ellos tenían dioses diferentes. Y por el miedo que tenían comenzaron a clamarle a sus dioses. Luego echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Los enseres era la carga, posiblemente la mercancía que tenían. Ellos comenzaron a echarla al mar, comenzaron a quitarse carga para tratar de que el barco no se hundiese. Cuando tú entras en rebeldía, como Jonás entró en rebeldía y se montó en ese barco,
y eso provocó que Dios mandara una tormenta. Cuando tú entras en rebeldía, eso afecta a todas las personas a tu alrededor. Cuando tú eres un hijo o una hija de Dios y Dios te cae atrás, todas las personas que están alrededor tuyo entran en pérdida. De repente te contratan en una empresa y te ponen como vendedor y las ventas bajan. De repente tú entras a una universidad y de repente el profesor que tenía el récord de que tenía los mejores estudiantes, porque era el mejor profesor, los estudiantes que él tocaba aprendían rápido, de repente la gente empieza a sacar malas notas. Porque cuando tú entras en rebeldía y tú eres un hijo o una hija, todo el que está a tu alrededor entra en pérdida y son afectados, como fueron afectadas esas personas. Los marineros estaban en problemas porque un rebelde había subido a bordo. Pero Jonás, mientras todo esto estaba pasando, dice la segunda parte del verso 5, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mientras el mundo se estaba acabando, Jonás estaba durmiendo de lo más tranquilo. ¿Cómo puede una persona dormir cuando las circunstancias están tan malas? Eso solamente tiene la explicación de que era porque Jonás estaba tan lejos de la presencia de Dios que no estaba viendo la tormenta que había sido enviada para disciplinarlo. Hay personas que se alejan tanto que les pasan las situaciones y no se dan cuenta que las circunstancias en su vida son tormentas que Dios ha mandado para disciplinarlo. En el verso 6 dice, entonces el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizás tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Los marineros que comenzaron orándole a sus dioses, y todo el que tiene otros dioses que no es Jehová, son automáticamente ¿qué? Pecadores. Pero Jonás era un profeta, era un predicador. Y lo que está ocurriendo aquí es que un pecador le está diciendo al predicador, por favor, ora. Cuando generalmente es lo contrario. Estas personas le dicen, ora. En el verso 7 dice, entre tanto, cada uno decía a su compañero, venid y ahora echemos suerte para que sepamos quién es el culpable de que nos haya venido este mal. Ellos sabían que esa tormenta no tenía una causa meteorológica, sino espiritual. Ellos sabían que la tormenta no era normal. En el verso 8 dice, entonces ellos le dijeron a Jonás, explícanos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? En pocas palabras le dijeron a Jonás, despiértate, dormilón, nos está azotando una tormenta, nos vamos a hundir. ¿Quién eres tú? En el verso 9, Jonás le responde, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Ellos dijeron, oh, tú adoras al Dios que hizo el mar y ese mar está revoloteado. Ponte a orarle a ese Dios para que él calme a ese mar. Dice en el verso 9, en el verso 10 dice, aquellos hombres sintieron un gran temor y le dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? Pues ellos supieron que él huía de la presencia de Jehová por lo que él les había contado. ¿Por qué tú nos has hecho esto? En el verso 11 dice, como el mar se embravecía cada vez más, le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? ¿Qué vamos a hacer contigo? Porque el mar está así, porque tu Dios se ha incomodado contigo y tú estás montado en este barco. ¿Qué vamos a hacer contigo? Dice el verso 12. Él le respondió, tómenme y échenme al mar, y el mar se aquietará, pues sé que por mi causa ha sobrevenido esta tempestad. Tírenme al mar y se tranquilizará. Jonás no es solamente un rebelde, sino que es un bendito loco. Él está tan fuera de la presencia de Dios que está dispuesto a cometer suicidio.
Lo que ustedes tienen que hacer, en vez de meterle un cuento, no es cogerme y tírenme al mar. Loco se volvió él. En el verso 13 dice, aquellos hombres se esforzaron por hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron porque el mar se embravecía cada vez más en contra de ellos. En pocas palabras, los pecadores le querían buscar la vuelta a Jonás. Ellos tenían la respuesta, podían tirarlo al mar, pero ellos dijeron, nosotros no queremos tirarte al mar. Vamos a tratar de hacer que la nave llegue a tierra y ahí te soltamos. Porque si te tiramos al mar, entonces el Dios tuyo se puede enojar con nosotros por haberte tirado al mar. Qué lío, ¿eh? Cuando trataban de llegar a tierra, la tormenta empeoró. Se puso peor. Porque cuando tú estás en rebeldía contra Dios, no importa quién tú conozcas. No importa con quién tú estés pegado. No importa cuáles son tus influencias, ninguna de ellas te va a ayudar porque Dios no lo va a dejar. Dice el verso 14, entonces los marineros clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, y nos hagas responsable de la sangre de un inocente, porque tú, Jehová, has obrado como has querido. Un momento, ¿qué está pasando aquí? Lo primero es que estos marineros comenzaron orándole a otros dioses. Y ahora, a esta altura del juego, no solamente están adorando a Dios, sino que están alabando su nombre. Dice el verso 15, que tomaron luego a Jonás y lo echaron al mar y se aquietó el furor del mar. O sea que mientras, dice el verso 16, sintieron aquellos hombres, después que lo echaron al mar, gran temor por Jehová, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. O sea que mientras Jonás estaba en el agua ahogándose, todo el barco fue salvo. Y es que cuando Dios tiene un propósito, Él utiliza todo lo adverso, hasta tu rebeldía, para salvar gente. Dios aprovecha cualquier circunstancia para avanzar su reino. Jonás estaba en el agua y no sabía que todos los marineros del barco donde él estaba habían sido salvos. Dice el verso 17, pero Jehová tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. La Biblia no dice que Dios creó un pez para que se lo tragara. Dijo que él agarró un pez que estaba ahí y le dijo, hazme un favor, trágate ese verdugo que está ahí y mételo en tu vientre hasta que yo te diga. Eso fue lo que ocurrió. ¿Cuántos siguen aquí? Fíjense, el milagro no fue que un pez se tragara a Jonás y lo tuviera en el vientre por 3 días y luego, como ustedes verán después, lo vomitara en tierra firme, sano y salvo. Ese no fue el milagro. ¿Por qué eso no es un milagro? Porque Dios había hecho eso otras veces. En el año 1891, esta es una historia real, pueden buscarla en Google, los que son curiosos después. Un hombre llamado James Bartley, mejor conocido como el Jonás moderno, 1891. Él salió, era un rookie cazador de ballenas. Salieron en 2 embarcaciones cerca de las Islas Malvinas, cuentan, y fueron a cazar ballenas y encontraron una gran ballena. Una de las embarcaciones le tiró un arpón a la ballena que dio en el blanco, y la ballena, reaccionando, tiró un coletazo que le dio a una de las embarcaciones donde estaba este muchacho, James Bartley. Los 2 que andaban en esa embarcación cayeron al agua.
cuenta la historia que uno de ellos se ahogó y el otro desapareció misteriosamente y nunca lo encontraron. La embarcación que quedó bien volvió a tirar otro arpón que finalmente hirió mortalmente a la ballena. Ellos cogieron a la ballena y como al día siguiente o 2 días más tarde, la llevaron a la orilla y allí comenzaron con sus cuchillos a descuartizar a la ballena y arrancarle toda la carne, toda la grasa y todo lo que se le saca a las ballenas. Cuando ellos están abriendo y llegan al estómago, descubren que en el estómago hay un bulto grande y dicen, wow, seguro se tragó un tiburón o un delfín marino o algo por el estilo. Y cuando abren el vientre, de ahí sale James Baldwin, blup, blup, y sale a la tierra. Cuando ellos lo chequean, estaba inconsciente pero vivo. Le echaron agua y el tipo volvió a la vida. El tipo duró 2 días en el vientre de una ballena y no se murió. Lo que pasó con Jonás y el pez no es un milagro. El milagro es que un pez grande decidió hacer la voluntad de Dios. Le dijo, vaya y trágueselo, y ese fue y se lo tragó. Lo cual te dice a ti y a mí que Dios tiene control sobre la naturaleza, sobre todos los animales, y Él los va a utilizar y los va a mandar para cumplir su propósito cada vez que Él quiera. 1891, James, se escribe James, Bartley, B-A-R-T-L-E-Y, para los que quieren googlearlo y llevarse la historia completa. Dice en Jonás, capítulo 2, que entonces, cuando Jonás se vio en el vientre de la ballena, comenzó a orarle a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y comenzó a decirle, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno de mi tumba clamé, y él me oyó. Dice el verso 7 del capítulo 2, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Jonás estaba haciendo una oración de arrepentimiento. Dios lo atrapó y luego lo puso en tierra. Pero dice la Biblia que cuando el pez vomitó a Jonás, ustedes se imaginan lo lindo que él debería lucir y oler con todo eso. Cuando lo vomitó, Jonás estaba nada más y nada menos que en Nínive. El lugar que él dijo, yo no voy para allá. Y él huyó de la presencia de Dios, se montó en un barco, bajó, pagó el pasaje, lo azotó una tormenta, él estaba durmiendo. Después que la gente comenzaron a preguntarle, le dijo, sí, es verdad, yo soy el problema. ¿Ustedes quieren solucionarse a esto? Tírenme al mar. Ellos medio dudosos dudaron, pero después oraron a Jehová y le pidieron perdón por la sangre de él y lo jondearon para el mar. Y aún así él se estaba ahogando y ¡vup! Lo agarró un pez. Y dice que el pez viajó y lo soltó a la orilla de un sitio. Jonás escapó de Dios y cuando lo vomitó en tierra estaba en Nínive. Dios lo depositó en el lugar de su desobediencia. Dios lo volvió al mismo lugar. Dice el verso 1 del capítulo 3 del libro de Jonás. Jonás 3:1 dice, Jehová dirigió por segunda vez. ¿Cuántas veces? Por segunda vez a Jonás y le dijo, Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. El Señor le dijo a Jonás lo mismo que le dijo la primera vez. Volvió a repetirle lo mismo. Dice
que vaya y proclame un mensaje que yo te diré. O sea que no se lo dijo en ese momento. Dios le dijo, yo no te voy a decir el resto de lo que yo voy a hacer, sino hasta que tú llegues. Ve y luego te digo. Hay veces que Dios le da una palabra a una gente, vaya y haga, y usted no tiene la más mínima idea de por qué eso, Él lo mandó a eso. A veces lo que Dios está diciendo no tiene ningún tipo de sentido, pero Dios vuelve y le dijo, vaya a aquel lugar, y cuando usted llegue allá, yo le voy a decir lo que vamos a hacer. ¿Y sabes por qué? Porque Dios quiere enseñarnos a caminar por fe, no por vista. Dios quiere que nosotros caminemos por lo que ha salido de su boca y no por lo que nuestros ojos ven. Otra cosa es que Dios no cambió lo que había dicho anteriormente para satisfacer la rebeldía de Jonás. Jonás tenía que resolver su rebeldía para satisfacer a Dios. Hasta que Jonás no lidió con su rebeldía, que se arrepintió, Dios no volvió a hablar. Hay personas aquí en este lugar y que me están escuchando que necesitan, andan buscando una palabra de Dios, pero no saben que están en rebeldía, y hasta que tú no resuelvas tu rebeldía, Dios no te va a volver a hablar. Dios no te va a volver a hablar. Dios no se movió hasta que Jonás, que iba lejos, no decidió cambiar su dirección. Cuando tú te has rebelado contra Dios y tú te arrepientes y cambias de dirección, entonces Dios te vuelve a hablar. Dice el verso 4 del capítulo 3. Comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo en Nínive: dentro de 40 días Nínive será destruida. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Dios estaba diciendo una buena y una mala noticia. La mala noticia era que Nínive iba a ser destruida. La buena noticia era que Dios le estaba dando 40 días para que ellos revirtieran eso. Cuando Dios te da una palabra de advertencia, hay mala noticia y buena noticia. Dios siempre te dice la mala noticia y es lo que te va a pasar. Pero la buena noticia es que si no te ha pasado, es porque Él te está dando tiempo para que tú cambies tu dirección, para que tú te arrepientas. Esa es la buena noticia. Y si tú has sido rebelde contra Dios, que tú has dado un paso en contra de lo que Él ha dicho, Él te está diciendo hoy, tú tienes que arrepentirte, porque si no, vienen problemas. Los versos del 5 al 10 dicen lo siguiente: los hombres de Nínive, capítulo 3 de Jonás, los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el más pequeño se vistieron con ropas ásperas. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, este se levantó de su silla. Diga, el rey se levantó de su silla. Se despojó de su vestido, se cubrió con ropas ásperas y se sentó sobre cenizas. Luego hizo anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, una proclama que decía: hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse hombres y animales con ropas ásperas y clamen a Dios con fuerza. Que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quizás Dios se detenga y se arrepienta, se calme el ardor de su ira y no perezcamos. Verso 10 dice: vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había anunciado hacerles, y no lo hizo. Wow. Y no lo hizo. Según el limitado conocimiento que yo tengo,
Este es el único lugar en la Biblia en donde Dios anuncia que una ciudad completa, desde el rey hasta el más pequeño, fue salva. El único lugar en la Biblia donde una ciudad completa, después de escuchar una proclamación de la palabra de Dios, todos se convirtieron. Lo que ocurrió en Nínive ha sido uno de los avivamientos más grandes que se registran en la historia de la humanidad. Al punto que hasta los perros, dijo el rey, quiero que los perros, los gatos, los chivos, la gallina, todo el mundo se convierta. El rey metió a todo el mundo ahí en eso. Cuando nosotros estamos en rebeldía y estamos huyendo de Dios, quizás estamos perdiendo la oportunidad de ser usados por Dios para traer avivamiento a algún lugar. Dice los versos 1 y 2 de Jonás 4. Pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. Así que oró a Jehová y le dijo: Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y gran en misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Usted sabe lo que está haciendo este loco? Él proclamó, todo el mundo se convirtió y él se siente mal por eso. Yo sabía, yo te lo dije, si yo abría mi boca, yo sabía que se podían convertir. Míralo ahí, se convirtieron todos. Mátame, asesíname, yo no quiero seguir viviendo. Ese es un loco, gran loco. Dice Jehová a Jonás en el verso 4, pero Jehová le respondió: ¿haces bien en enojarte tanto? Hay personas que se enojan contra Dios aquí. Y el Señor le dice: tu enojo, ¿tú crees que es justificado, que tú estás haciendo bien en enojarte? Tú que estás escuchando esta palabra y escuchaste que el pastor dijo algo que no te gusta, no te convenía, y estás quillado o quillado ahora mismo, ¿tú haces bien en quillarte? Dice los versos 6 y 7. Entonces Jehová Dios dispuso que una calabacera creciera sobre Jonás para que su sombra le cubriera la cabeza y lo librara de malestar. El hombre se quejó y Dios le mandó una matica para que le dé una sombrita. Déjame tranquilizar a este loco. Déjame mandar una sombra. Vamos a ayudarlo ahí para que esté tranquilo. Sí, eso fue lo que él hizo. Verso 7. Pero al amanecer del día siguiente Dios dispuso. Diga, dispuso. Ok, voy al verso 6. Entonces Dios dispuso, digan dispuso, que una calabacera creciera sobre Jonás para que su sombra le cubriera la cabeza y lo librara del malestar. Jonás se alegró mucho por la calabacera. Ahora está contento. Sombra. Dice el verso 7. Pero al amanecer el día siguiente, Dios dispuso que un gusano dañara la calabacera y ésta se secó. Y aconteció que al salir el sol, envió Dios un viento fuerte del este. El sol hirió a Jonás en la cabeza y sintió que se desmayaba. Entonces, una vez más, deseando la muerte, decía: mejor sería para mí la muerte que la vida. Otra vez. O sea, él viene de rebelde, se arrepiente y Dios le dice: váyase a Nínive, predique. Predicó, todo el mundo se salvó. Que Dios me mate. Tranquilo, Jonás, una sombrita para ti. Y cuando él está contento, le manda un gusano. Dios dispuso y le mandó un gusano que se comiera eso. Y el sol le dio en la cabeza y el tipo dijo otra vez: mátame de nuevo. Wow. Pero ¿y este tipo? Dios
lo que estaba haciendo era molestando a Jonás para que él madurara espiritualmente. Quizás las malas circunstancias que te están pasando a ti es porque Dios dispuso. Ya está bien, ya está mal. Ya está bien, ya está mal. Para que tú madures y crezcas espiritualmente. Porque, como dice Hebreos 12:6, a quien Dios ama, Él corrige. Dice los versos 10 y 11. Entonces Jehová le dijo: tú tienes lástima de una calabacera. Tú tienes que quiere morir porque yo destruí una calabacera en la que tú ni siquiera trabajaste, ni a la cual has hecho crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de una noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Ustedes pueden creer que nosotros predicamos de Jonás utilizando todos los capítulos que tiene el libro. Así fue. Pero la historia de Jonás no acaba ahí. La historia de Jonás, escríbanlo, acaba en Mateo 12, verso 38. Mateo 12, verso 38. Y en lo que ustedes lo buscan, Dios le dice: ¿no voy yo a tener piedad de Nínive? ¿Solo tú quieres que yo tenga piedad de ti? Hay personas dentro de la iglesia que solamente quieren que Dios muestre misericordia con ellos, pero no con sus enemigos ni con sus adversarios. Hay personas que yo sé que Dios le ha dicho: ora por la querida de tu marido. Ora fervientemente. No ore por tu marido, no ore por tus hijos en este tiempo. Ora por la querida de tu marido. No, yo no voy a orar por esa mujer. Señor, bendícela entre los dientes. Y Dios no te va a dejar hasta que tú no estés orando: ay, Señor, bendícela. Que tú estés llorando por ella de verdad. Hay personas en tu vida que te la han puesto en China y Dios te dice: ora por ellos. O tú nada más quieres que yo tenga misericordia de ti. O tú nada más quieres que cuando tú clames a mí yo te responda solo a ti. Y hay gente en este mundo que no saben distinguir de su mano derecha ni de su izquierda. Que no saben. Y tú no quieres que yo tenga misericordia de ellos. Yo soy Dios cuando te mando sombra. Yo soy Dios cuando te consigo el trabajo. Pero cuando no hay trabajo, entonces yo dejo de ser Dios. Yo soy Dios cuando tú estás soltera o estás soltero y quieres que Dios te mande una pareja. Pero cuando Dios te la manda y a los 3 días se te va, entonces yo dejo de ser Dios. Yo soy Dios cuando tú estás soltero y tú clamas a mí. Y tú comienzas, tienes años orando. Y llega una hermana hoy a la iglesia que no sabía nada de Dios. Se convierte a Dios, levanta la mano y dice: Señor, me quiero casar. Y a los 6 meses está casado. 7 años tú has estado esperando. Y a esa persona Dios la bendice en 6 meses. Entonces yo soy Dios porque tú quieres que te oiga a ti y tú no quieres que yo la oiga a ella o a él. Y en Mateo 12, verso 38, Jesús, hablando a los fariseos, le dicen: entonces respondiendo algunos de los escribas de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti una señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y en este lugar hay alguien que es más grande que Jonás. Dios le estaba diciendo a ellos: en aquella época
Hubieron personas que solamente por ver la simple señal de un mortal como Jonás, él habló y todos se convirtieron. Ustedes me están pidiendo a mí una señal. La señal que yo le voy a dar es la siguiente. El Hijo del Hombre va a durar 3 días en tierra y al tercer día va a resucitar. Ustedes, a pesar de que tienen delante de sí a uno mucho más grande que Jonás, ni siquiera es que arrepienten. No hay señal para ustedes. Y Dios lo que te dice en esta noche es lo siguiente. Si Dios logró un gran avivamiento con un hombre como Jonás, ¿cuánto no más Dios a través de Jesús va a hacer cambios en tu vida como nunca tú los has visto? Otra cosa, si Dios a través de Jonás, que era un gran rebelde, Dios lo hizo cambiar de dirección, ¿cuánto no más Dios que vive en ti a través de su Espíritu Santo no va a hacer si tú te conviertes a Él y te arrepientes y entras dentro de su voluntad? ¿Cuánto no más Él te va a utilizar a ti para traer avivamiento en tu casa, en la escuela, en el trabajo y donde quiera que tú te mueves? Si tú has huido de la voluntad de Dios haciendo exactamente lo contrario a lo que Él ha dicho, el Señor te dice, este es el tiempo, arrepiéntete, porque si no te arrepientes, yo tengo una tormenta que está dando vuelta y estoy loca por bautizarla con tu nombre. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.